Todos los científicos estaban convencidos de que nos separaban muy poquitas cosas del resto de los animales. Algunas cosas las hacíamos mejor, le metíamos un poco más de emoción, un poco más de inteligencia, pero poco más. Hoy, los mayores sabios de este mundo dicen que somos absolutamente distintos. Y bueno, yo creo que nuestros espectadores, nuestros telespectadores piensan lo mismo, gracias en gran parte a estos 600 programas de redes. Nuestro universo está sembrado de colosales trampas de las que nada puede escapar, ni tan siquiera la luz. Son zonas en las que la deformación de la malla espaciotemporal es máxima. Rincones del cosmos con un gran potencial destructor y todavía muy desconocidos. Los hemos denominado agujeros negros, y en este capítulo de Redes, el astrofísico Caleb Sharp nos habla de ellos y nos enseña que no siempre son tan fieros como los pintan. Y la mirada de Elsa abordará el miedo a la insignificancia, que nos lleva a menudo a infravalorar nuestra vida al compararnos con los demás. Nadie los ha visto jamás. No tenemos ni idea de lo que sucede en su interior. Pero gracias al avance de la física, de las matemáticas y, por supuesto, de nuestro desarrollo tecnológico, hemos podido constatar que existen y qué es lo que pasa en su periferia. Me refiero a los agujeros negros, a esos cuerpos tan y tan masivos que ni la luz puede escapar de su gravedad. Estructuras de masa tan colosal que deforman por completo el espacio-tiempo que está a su alcance. Hasta hace muy poco se creía que los agujeros negros eran terribles sumideros dentro de nuestro universo, gargantas voraces que engullen cualquier suspiro de materia que se aproxima a sus fauces. Pero ahora estamos descubriendo que los agujeros negros también tienen una faceta benévola, una cara amable, que hoy conoceremos junto a Caleb Sharp. Como saben, la idea que teníamos desde la calle de un agujero negro es que se comían otros agujeros negros y que aquello cuanto más tormentoso era, más aciago y más horroroso. Bueno, pues resulta que sí, que los hay. Hay trozos de nuestro universo que son así, pero resulta que para que salga la vida, de alguna manera, considera Caleb, tiene que haber un cierto sosiego. Y a esto lo llamáis ciclo útil, ¿verdad, Caleb? Sí. Hemos aprendido varias cosas sobre los agujeros negros durante los últimos 20 o 30 años. En primer lugar, son reales. No son meras estructuras hipotéticas en el universo, sino que son muy reales. Al parecer, en el centro de la mayoría de galaxias existe una versión supermasiva de un agujero negro. Increíble. Que puede contener tal vez varios millones de veces la masa del Sol. A menudo tiene incluso miles de millones de veces la masa del Sol, confinada dentro de una región tremendamente misteriosa que conocemos como horizonte de sucesos. Pero si algo hemos aprendido es que no están tranquilos, por lo menos no siempre. Cuando la materia cae dentro de un agujero negro, genera una cantidad enorme de energía antes de desaparecer. A veces se plantea la pregunta, si los agujeros negros lo engullen todo, ¿cómo puede generarse energía? La clave es que sucede lo mismo que con el agua de una cascada, que hace muchísimo ruido antes de calmarse en el remanso de agua del fondo. Los agujeros negros son así. Creemos que el ciclo útil es lo que determina que a veces estén alimentándose, produciendo energía, y otras veces
estén reposando, digiriendo la comida, por así decirlo. También creemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, está entre dos comidas ahora mismo. El agujero negro del centro de la galaxia está en reposo, lo cual es muy interesante, porque la energía generada por los agujeros negros que engullen materia es enorme. Así que de ahí sale algo bueno, ¿no? Bueno, mira, esa energía puede ayudar a regular la formación en la galaxia de estrellas, planetas y todos los elementos necesarios para que surja la vida, según creemos. Caleb, realmente me estás confirmando que la vida necesita tener hasta cierto punto energía cerca, pero no demasiado cerca. Es maravilloso. Durante años hemos estado estudiando a los agujeros negros y bueno, en realidad no los podíamos ver. Suponíamos que podía haber agujeros negros, pero no los podíamos observar y durante años apenas sabíamos nada de ellos. Creo que incluso Einstein estaría feliz hoy en día porque recuerdo que leí en alguna parte que no terminaba de comprender lo que eran los agujeros negros. Sí, la idea no le gustaba en absoluto. No le gustaba No, nada. le parecía demasiado alocada, demasiado extrema. No entendía cómo el universo podía engendrar objetos así. Lo interesante para mí, y una de las cosas realmente bonitas de nuestra noción de los agujeros negros, es que todo empezó como una idea humana, algo puramente teórico, matemático. Y sin embargo, son reales. El universo efectivamente funciona así, crea estos objetos y no solo eso, sino que desempeñan un papel que seguimos intentando entender y sobre el que seguimos aprendiendo cosas. Juegan un papel fundamental a la hora de hacer que el cosmos adquiera el aspecto que tiene. Creo que hoy Einstein cambiaría de idea y los miraría con mejores ojos. Has mencionado la materia y la energía. Tenemos por un lado lo que la gente entiende como materia, que curva el espacio-tiempo, y por otro lado la energía, que se puede aprovechar o no se puede aprovechar. ¿Cuál dirías que es en la Vía Láctea la relación exacta entre ambas? Aquella relación que nos ha permitido sobrevivir durante todo este tiempo. Lo interesante es estudiar otras galaxias, porque resulta que cuando más aprendemos de nosotros mismos es cuando observamos otros lugares. En el contexto de nuestra galaxia, creemos que hay otros lugares del universo donde los agujeros negros producen tantísima energía que prácticamente esterilizan la galaxia. La subyugan por completo. Toda esa energía impide que se formen nuevas estrellas y nuevos planetas. Y en último término, hace, según creemos, que dichos lugares se vuelvan yermos y no puedan albergar planetas como la Tierra, donde florece la vida. En cambio, nosotros vivimos en una galaxia interesante. Claramente estamos aquí, de modo que hay algo que permite que así sea. Eso es. Lo que hemos aprendido hace poco es que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, la manera en la que se comporta el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia es diferente al de otras galaxias. Evidentemente es distinto al de las galaxias que han sido esterilizadas. Por culpa de demasiada. De demasiada energía. Y el exceso de energía no solo resulta perjudicial para la delicada química de la vida, sino que parece influir en generaciones y generaciones de estrellas. Y las estrellas fabrican los elementos que nos forman. Así que la situación es diametralmente distinta. En cambio, hay otras galaxias donde tal vez existan demasiadas estrellas. Estrellas que han ido formándose, han dado lugar a planetas y luego han explotado, por lo que el entorno dista mucho de ser calmado. Creemos que la Vía Láctea está a medio camino. Imagina que este algodón de azúcar es una gigantesca nebulosa de gas y polvo. Con el paso del tiempo, las moléculas y partículas que la forman tienden a agruparse a causa de la gravedad,
de la fuerza de atracción que experimenta. Al final, toda esta materia acabaría agrupada en un único cuerpo, como una estrella. A más masa y menor volumen, mayor gravedad. Y esto atrae más materia, que a su vez acentúa esa fuerza de atracción y con el tiempo, el objeto se comprime cada vez más y más. ¿Cuánto se puede compactar la materia? Mucho. Por ejemplo, una estrella de neutrones apenas mide 20 kilómetros de diámetro, pero su masa supera la de nuestro Sol, cuyo diámetro es unas 70.000 veces mayor. En una estrella de este tipo, un trocito de apenas 1 centímetro cúbico contendría una masa equivalente a la de toda la humanidad que ha pisado la Tierra desde su origen. Un agujero negro es un cuerpo con tanta masa y tan compacta que ni algo que viaja tan deprisa como la luz puede escapar a su extrema fuerza gravitatoria. Los hay de muchos tamaños. Los más pequeños tienen 10 veces la masa de nuestro Sol, pero los más grandes, los agujeros negros supermasivos, contienen la masa de miles de millones de soles como el nuestro. Existe una distancia al agujero negro más allá de la cual nada puede escapar de su atracción. A esa frontera, a ese punto de no retorno, se la conoce como horizonte de sucesos. Más allá de dicho horizonte no sabemos qué sucede, pues no hay nada que llegue a nosotros desde esa región. Una onda, un fotón, un protón, nada. Pero sí que nos llega información de sus inmediaciones. Las partículas que se aproximan al horizonte de sucesos adquieren una velocidad elevadísima. A esa rapidez, las partículas chocan unas con otras en violentas colisiones que generan cantidades ingentes de energía que expulsa parte del material hacia el exterior, a una velocidad cercana a la de la luz. Y esta es la información que llega hasta nosotros, en forma de ondas electromagnéticas como rayos gamma o rayos X, a veces desde los rincones más remotos del universo. El resto de materia cruza el horizonte de sucesos y cae en el olvido para siempre. De este modo, los agujeros negros se comportan como colosales máquinas de transformar materia en energía, alimentadas por lo que sucumbe a su voraz apetito. Aunque desconozcamos el interior del agujero negro, la tecnología actual nos permite detectar y estudiar qué ocurre a su alrededor, cerca del horizonte de sucesos. Exacto. Si tuvieras que definir las distintas galaxias, además de la Vía Láctea, tendríamos en un extremo las que experimentan explosiones constantes porque están llenísimas de energía, y en el otro extremo, Las galaxias enanas, las galaxias diminutas. eso, las enanas. Y entre medio tenemos lo que denomináis la zona del Valle Verde, a la que la Vía Láctea, nuestra galaxia, pertenece más o menos. ¿Es esto así? Es algo muy nuevo. Muy nuevo. Sí, se trata de algo sobre lo que no hemos obtenido pruebas hasta hace pocos años. A grandes rasgos, las galaxias se dividen en 3 tipos. Están las galaxias rojas, que son rojas porque en ellas las estrellas son viejas, ya que no se han creado nuevas estrellas en miles de millones de años. Son galaxias que están en las últimas, por así decirlo. Han pasado ya por la edad adulta y se están planteando retirarse. En el otro extremo tenemos las galaxias azules, que están rebosantes de estrellas jóvenes. Son azules porque las estrellas jóvenes y masivas tienen este color y le dan una apariencia azul. Sin embargo, entre las galaxias rojas y las galaxias azules encontramos las que hemos denominado galaxias del Valle Verde, porque no son ni rojas ni azules, sino que están a medio camino. Y son muy interesantes porque creemos que son lugares de transición. Se trata de galaxias que están cambiando de azul a rojo, pero el proceso tarda millones de años, decenas de millones, tal vez cientos de millones de años. Lo sorprendente es que la Vía Láctea parece ser una de estas galaxias del Valle Verde. Y siempre que se descubre algo en la ciencia que resulta insólito y tiene que ver con nuestras circunstancias, cabe preguntarse, ¿acaso ocurre porque de otro modo no podríamos estar aquí? Es fantástico. Sí.
Existe un último tema sobre el que quiero preguntarte y que me intriga mucho. Sí. Se trata del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, el que mide la cantidad de rayos X procedente de los agujeros negros. Sí. Me gustaría saber si tiene repercusiones para la vida, que haya demasiados rayos X o que haya demasiados pocos. Es una pregunta interesante y debo decir que hasta cierto punto la mayoría de rayos X, que son un tipo de radiación, normalmente no atraviesan la atmósfera. La atmósfera nos protege de ellos. Sin embargo, hay otros tipos de energía un poco más extremos que proceden de los agujeros negros y que se llaman rayos gamma. Y los rayos gamma sí que pueden atravesar la atmósfera. De hecho, hay quien cree que ciertos episodios de cambio climático del pasado, hace miles, decenas de miles de años, podrían haberse debido a hechos que sucedieron a centenares de miles de años luz de distancia. Fueron sucesos muy potentes y muy energéticos, tal vez relacionados con agujeros negros que liberaron energía por el espacio que quizá penetró en la atmósfera de la Tierra y fue perjudicial para la vida. Pero también pudo modificar la química de la atmósfera y, por consiguiente, el clima. Esta ha sido justamente la gran contribución de Caleb Sharp. Él es el primer astrónomo, el primer astrobiólogo en darse cuenta de que en nuestra Vía Láctea hacía falta que hubiera cierta tranquilidad para que la vida pudiera surgir. Ni demasiados agujeros negros comiéndose unos a otros, ni demasiado pocos. Hacía falta una cierta calma. Y la verdad es que en nuestra galaxia, a lo mejor hace billones de años, hubo un gran movimiento. Pero luego vino una cierta calma que permitió el que nosotros saliéramos. Es la gran contribución nueva del concepto de los agujeros negros. No todo es malo en ellos, hasta les debemos la vida. ¿Sientes que realmente somos importantes? ¿O que no somos nada importantes? Y apenas insignificantes si pensamos en tantos miles de millones de años luz. Es una de esas preguntas que a veces me mantiene en vilo por las noches, ya que es importante por muchos motivos, pero sobre todo para nuestra perspectiva del universo. Me encuentro en una tesitura interesante. Por un lado, al estudiar el universo y los fenómenos extraordinarios que en él ocurren, siento que voy empequeñeciéndome hasta apenas ocupar un recoveco minúsculo del espacio y del tiempo. Por otro lado, cuanto más aprendemos sobre el universo, más conocemos cuáles son los componentes de la vida. Los elementos, las moléculas, la química, los planetas. Ahora sabemos que hay por lo menos tantos planetas como estrellas en nuestra galaxia. Algo que no sabíamos hace 20 años. Así que hay muchísimas oportunidades para la vida. No sabemos si la vida surge en otros lugares. Visto lo visto, me siento optimista y creo que quizás seamos únicos, pero quizá estemos rodeados de muchas otras formas únicas de vida, de muchos otros lugares del universo que albergan vida. Creo que no deberíamos desesperarnos. No necesariamente somos tan diminutos como para ser insignificantes. Tal vez representemos algo en el universo que es muy especial, muy hermoso y que puede suceder en todas partes.
Bye.